El siguiente comunicante será Kepa Machain, que es de esta misma casa, de la UPV, y nos trae una comunicación titulada El bercholarismo más allá del espectáculo, transformando la violencia en palabras. Él nació en Donostia en 1991 y se graduó en comunicación audiovisual en la Universidad de Mondragón, y luego completó el máster Filosofía, Ciencias y Valores en la UPV también. Durante este periodo, su investigación se enfocó en una aproximación estética al bercholarismo, culminando en su trabajo final de máster. Actualmente está inmerso en la elaboración de su tesis doctoral sobre este tema, como tantos otros de nosotros. Sus intereses de investigación se centran en explorar las conexiones entre las expresiones artísticas y la sociedad, poniendo especialmente atención en la cultura popular, la oralidad, el análisis del discurso y la performatividad. Muestra un particular interés por lo rural, complicado decir esto, considerándolo una fuente de inspiración para explorar nuevas formas de convivencia y organización comunitaria. Además de su formación académica, es cofundador de la productora Iruda Macho y ha colaborado en diversos medios de comunicación, siempre en el ámbito de la cultura. Así que, Kepa, sin más dilación, tienes la palabra. Ay. ¿Cómo se...? Vale, gracias a todo el mundo. Pues yo os voy a hablar de bercholarismo, que bueno, en euskera se dice bercholaritza. No sé si lo conocéis o no, pero bueno, el bercholarismo es una forma de improvisación oral popular en euskera y se enmarca dentro del vasto mundo del repentismo global. Es decir, comparte espacio con tradiciones como la décima cubana, el trobo murciano o alpujarreño y la payada azul en el cono sur de América Latina, entre otras muchas. En esta tradición, el bercholari, es decir, el improvisador, bueno, despliega su habilidad para crear espontáneamente berchos, que son poemas orales, ya sea en un intercambio dialógico con otro bercholari, otro improvisador, o ya sea cantando directamente al público. Es decir, puede ser una forma dialógica o una forma monológica. Todo esto, claro, manteniendo siempre la rima, respetando melodías y métricas específicas. Es decir, se trata de una especie de conversación cantada y teatralizada que se cimenta en la espontaneidad y en crear en momentos únicos, irrepetibles, de ingenio, de chispa, de cualquier tipo de emoción, ¿no? Bueno, os puedo enseñar como diferentes situaciones en las que se improvisan berchos, ¿no? Desde la situación seguramente más informal, un grupo de amigos que se han reunido para improvisar, aquí un berchocena, ¿no? La gente cenando y luego pues hay bercholaris para animar un poco el ambiente. Pero también hay esto, es decir, se sabe que, bueno, es verdad que los orígenes del bercholarismo son inciertos. Se sabe que el primer espectáculo de bercholaris está documentado en 1802, es decir, tienen 200 años y pico de tradición, pero se supone que la práctica social del bercholarismo viene un poco de antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que como os he enseñado, el bercholarismo puede variar mucho de formato, es decir, hay un salto enorme entre la primera imagen que os he enseñado, ¿no? Que están todos los amigos ahí improvisando, hasta el campeonato nacional de bercholaris, que se hacen campeonatos, donde se reúnen 14.000 personas en un pabellón gigante para escuchar durante 6 o 7 horas a improvisadores que cantan a capela, sin ningún tipo de instrumento. Y bueno, realmente es muy interesante estar ahí porque es como un silencio enorme, todo el mundo... O sea, a su vez tiene como elementos, ¿no?, de cultura de masas en el sentido de espectáculo, bueno, pero a su vez como que mantiene ciertas características que son muy únicas y que no se ven. Me parece esto muy surreal. O sea, por ejemplo, el trobo murciano o alpujarreño, es decir, en general el repentismo en su cultura, en el sistema cultural al que pertenece, normalmente es una expresión muy periférica en ese sistema, ¿no? El bercholarismo, en cambio, en la cultura vasca, se ha convertido en una expresión muy, muy central y muy, incluso de masas, diría. Y es curioso en ese sentido. Bueno. ¿Qué pasa? Que...
para mí, reducir el virtualismo al puro espectáculo, bueno, que es lo que se hace en la academia. Es decir, no hay tradición académica de investigación. Bueno, de repentismo ya poco, y de virtualismo todavía menos. Es decir, hay 2 o 3 tesis doctorales sobre esto, pero todavía uno tiene la sensación de que está como en medio del desierto, más o menos pues inventando categorías, rescatando cosas de la teoría de la performance, de poesía oral, tal, para hacer un marco que sirva para interpretar esta disciplina, ¿no? Y en lo poco que se ha hecho sobre el virtualismo, sí que se ha teorizado como espectáculo público. Lo que yo vengo a proponer un poco es ampliar esa definición. Es decir, decir que no solo el virtualismo es un espectáculo, que también, pero que también es una práctica social que se ha desarrollado durante muchos años y que todavía se sigue desarrollando en ciertos ambientes muy concretos, es decir, cada vez menos, es verdad, pero bueno, todavía esa dimensión también está ahí, ¿no? Bueno, entonces quiero partir desde una conceptualización más integral del virtualismo. En vez de verlo como un mero espectáculo en vivo, yo lo entiendo como un tipo de comunicación que funciona como un acto de habla, en el sentido de Austin, es decir, como una palabra que actúa, un enunciado que va más allá de su estructura semántica. Por eso me interesa especialmente fijarme en aquellas situaciones donde la gente improvisa espontáneamente fuera del contexto espectacular. Es decir, cuando no hay un organizador que haya convocado esa actuación, ni un cartel, bueno, esas cosas, ¿no? Estas situaciones, ya os digo que son cada vez más escasas, pero todavía existen, especialmente en contextos festivos, donde, bueno, en un banquete, cuando la gente bebe unos tragos y tal, pues igual en ciertos ambientes empiezan a improvisar. Y si analizamos esta práctica social, se ve que tiene una gramática específica que se diferencia de la gramática del virtualismo espectacular. Y esa gramática específica yo lo incluiría dentro de la comunicación no literal. ¿Qué significa esto, no? Comunicación no literal. Bueno, Joseba Zulaika explica que lo que ha sucedido en el caso de los vascos refleja un fenómeno común en muchas culturas orales. Y es que cuando la palabra es el principal medio de comunicación, tiende a emplearse de manera literal. Es decir, uno no puede jugar con la palabra así por así. Si das tu palabra, tú debes cumplirla. De lo contrario, pues la próxima vez no se confiará en ella, ¿no? Y perderás tu principal medio de comunicación. Es decir, en una sociedad que se sostiene en esa literalidad del lenguaje, las necesidades que la comunicación cotidiana no logra satisfacer se manifiestan a través de otras formas expresivas, ¿no? Por tanto, históricamente, cuando alguien comienza a improvisar versos fuera de la lógica del espectáculo, lo hace porque precisamente ese acto de improvisación le proporciona un marco especial de no literalidad que le sirve para realizar un tipo de comunicación que el habla cotidiana no proporciona, ¿no? Entonces, en esta presentación básicamente me voy a limitar pues bueno, a especificar 3 necesidades comunicativas que surgen pues en esta práctica social del virtualismo y que están relacionados con la gramática esta de comunicación no literal, ¿no? La primera sería la lógica expresiva, es decir, se utiliza el verso, o sea, se ha utilizado, para expresar emociones que en el habla cotidiana no se pueden expresar de la misma manera o que sonarían fuera de lugar. Hay numerosos ejemplos de personas que en momentos de desbordamiento emocional han recurrido a la improvisación para canalizar su dolor, ¿no? Un caso notable es el de José Zapirain, un bertsolari, que, bueno, cuando recibió la noticia de que sus 2 hijos habían sido, bueno, 2 de sus hijos habían sido fusilados en la guerra civil, bueno, él se quedó como sin palabras, ¿no? No podía expresar su
lo que sentía, entonces su reacción fue volver a casa, meterse en la cocina y llamar al otro hijo que tenía por ahí y decirle, pilla papel y boli, y empezó a cantarle berchos, ¿no? O sea, es decir, expresó mediante berchos, pues bueno, fue su única manera de canalizar el dolor, ¿no? En ese momento. También encontramos ejemplos de berchos pues, en momentos de mucho afecto. Bueno, no sé, un ejemplo muy clásico es el de Pedro Mario Otaño, que es un famoso bercholari también, que, bueno, vivió en Argentina durante varios años y, de hecho, creo que fue a Argentina como 2 o 3 veces con intención de quedarse allí. Luego volvió, tal, pero... Y en una de estas despedidas, en el puerto de Pasajes, bueno, estaban sus amigos, familiares y tal en la orilla y él ya estaba en el barco. Es como una imagen muy de película, ¿no? Y antes de embarcarse a Argentina, pues bueno, improvisó un bercho, que lo he traducido yo, entonces no os fiéis mucho de la traducción, pero que diría en euskera algo así como adiós tío, familia mía, adiós amigos, de lo más profundo, me duele marcharme, dejarlos atrás, pero dejen las puertas abiertas por si un día de regreso, ¿no? Ya veis que, bueno, es un poema oral, es decir, improvisado en el momento, entonces también tiene la complejidad que tiene, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo de... ¡Ay, joder! Venga, otro ejemplo es... bueno, y su tío le respondió desde la orilla este verso, ¿no? Sobrino mío, si decides irte a América, te deseo un buen viaje, que sea feliz tu partida, y si al llegar sientes ganas de regresar a tu tierra, en Errecalde siempre tendrás la cama donde naciste, ¿no? Bueno. La segunda lógica sería utilizar el bercho como pasatiempo, es decir, una manera de entretenerse en comunidad, ¿no? Esto es algo que no solo los bercholaris conocidos lo hacían, sino también, digamos, gente que más o menos se manejaba improvisando con 4 rimas y tal, pues, bueno, era muy típico, por ejemplo, en los bares, hacer como rondas de improvisación, es decir, uno empezaba y tenía que terminar el bercho antes de cierto límite de tiempo. Entonces, si no lo conseguía, tenía que pagar la ronda de todo el mundo. Y entonces era un contexto perfecto para bueno, pues ver todo tipo de berchos disparatados sin sentido, porque claro, evidentemente lo principal era terminar el bercho y no decir algo no sé, genuinamente, ¿cómo se dice? Joder, brillante, eso es. Pues bueno, esta foto puede ser un ejemplo de una foto tradicional de gente improvisando en un bar. Y por último, y ya termino, se ha utilizado el bercho también para abordar tensiones latentes y transformar la violencia potencial en una forma de violencia verbal controlada. Esto sería la lógica agonal, ¿no? Es decir, cuando el bercholarismo se convierte en combate verbal, puede adoptar la forma de la erística, es decir, una batalla poética hasta la rendición. Y el bercholari, en su afán de sorprender al adversario, utiliza estrategias de guerra trasladadas al terreno del diálogo, buscando la victoria dialéctica a cualquier precio, ¿no? José Zulaika, otra vez, relaciona esta lógica con un modelo cultural agonal de la sociedad rural tradicional vasca que va más allá de los berchos, es decir, también estaban las pruebas de bueyes, las luchas de bar, competiciones deportivas como cortar troncos y levantar piedras, incluso la habla cotidiana estaba muy impregnada de esta lógica de confrontación. El marco no literal del bercho sirve entonces para disolver tensiones latentes mediante la palabra. Un ejemplo típico son estos pastores suletinos de Zuberoa, una provincia vasca, donde bueno, estos cantaban de un valle al otro, cuartetos, donde se decían de todo, pero al final terminaban como, bueno, a carcajadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de canalizar la violencia que está ahí en el ambiente, ¿no? Y nada, pues para terminar diría que tener en cuenta todo esto que he dicho es, para mí al menos, es fundamental para entender incluso la práctica actual del bercholarismo en su forma de espectáculo. Es decir, hay
ciertas modalidades de espectáculo, en el que, por ejemplo, especialmente las dialógicas, donde todavía aparecen rasgos de toda esta lógica agonal, y creo que se entiende, o sea, se tiene como una comprensión más integral del fenómeno teniendo en cuenta la dimensión de la práctica social. Y ya está, eso era lo que tenía que decir. Gracias.